Le rompió los huesos al jefe de su esposa por acosarla en público, lo que nadie vio venir después. Nunca olvidaré ese día, aunque lo intenté 1000 veces. Fue un martes cualquiera, al menos en papel. Pero para mí, terminó marcando un antes y un después. Mi esposa, Camila, finalmente había aceptado mi invitación para almorzar cerca de su oficina, después de varias semanas de jornadas pesadas, cansancio y esa mirada que escondía algo que no me contaba. Camila llevaba meses bajo la presión de su jefe, Alonso Vera, un hombre que parecía vivir convencido de que el mundo le debía algo. Ella trataba de disimularlo, diciendo que solo era parte del estrés laboral, pero yo sabía que había algo más. No era solo cansancio, era tensión, era incomodidad. Así que pensé que un almuerzo improvisado, entre risas y sin obligaciones, podría devolverle un poco de ligereza al día. Nos encontramos en un pequeño bistró del centro. Era cálido, con ventanales enormes que dejaban pasar la luz del mediodía. Ella llegó con su cabello recogido, con ese gesto de cansancio que trataba de ocultar tras una sonrisa suave. Me senté a su lado, sujeté su mano, y por un momento pareció relajarse. Hablamos de trivialidades. Nos reímos de mi corbata, que parecía haber perdido la guerra contra la moda. Por un instante, fue perfecto. Por 20 minutos, nuestra vida volvió a sentirse normal. Y entonces, él llegó. Alonso Vera entró al bistró como si fuera dueño del lugar. Un reloj brillante en la muñeca, traje caro, sonrisa ensayada, y esa mirada que registraba todo, siempre buscando su próximo blanco. Cuando vio a Camila, sus ojos se clavaron en ella, sin siquiera ver que yo estaba allí. El ambiente cambió de inmediato. Camila se tensó, soltó mis dedos. Su voz se volvió más baja. Yo noté que algo estaba mal. ¿Qué pasa? Le pregunté en voz baja. Ella negó con la cabeza. Nada. Sigue comiendo. Pero sus ojos decían otra cosa. Antes de que pudiera insistir, el tipo ya estaba caminando hacia nosotros. Sin pedir permiso, jaló una silla de nuestra mesa y se sentó con la soberbia de un rey tomando su trono. Mateo, dijo con esa voz suave y falsa. Pronunció mi nombre como si le costara menosprecio. Antes de que pudiera decir algo, Camila intentó interrumpirlo. Alonso, estamos en medio de... Pero él la ignoró. Su mano, sin disimulo alguno, se deslizó por su hombro. Luego bajó, lenta, como si fuera dueño de cada centímetro de su cuerpo. Mis dedos se tensaron. Lo miré con incredulidad. Vete, dijo, con una sonrisa fría. Ella es mía ahora. O enfréntame hombre a hombre. Sentí como mi pulso retumbaba en mis oídos. El ruido del restaurante desapareció de fondo. Ya no existía nada más. Solo estaba yo, su mano debajo de la falda de mi esposa, y esas palabras, ella es mía. Pero ella no era suya. Nunca lo había sido. Me levanté lentamente de la silla, y el arrastre contra el suelo hizo que todos a nuestro alrededor se callaran. Camila me miró con miedo, no hacia él, sino hacia mí. Y en ese momento lo entendí, Alonso no solo cruzaba límites, los destruía. No estaba dispuesto a detenerse, ni en público, ni en privado. Y yo no podía permitir eso. Salimos del restaurante sin decir una palabra más. El aire afuera se sentía pesado, cargado de una tensión densa que no se disipaba. Podías escuchar los pasos de la gente que nos seguía, movidos por el morbo o tal vez por la curiosidad de ver hasta dónde llegaría todo eso. Algunos ya tenían sus celulares levantados, grabando, como si fuera parte de un espectáculo. Camila caminaba detrás de mí, con los ojos llenos de súplicas. Me tomó del brazo con fuerza. Mateo, por favor, su voz era casi un susurro. No lo hagas. No tuve que mirarla para entender que estaba aterrada, no de lo que Alonso pudiera hacer, sino de lo que yo estaba dispuesto a hacer. Pero no podía retroceder. No después de ver a ese tipo tocarla como si fuera un objeto, como si yo no existiera. Como si todo se redujera a que él quisiera algo y pudiera tenerlo. Alonso ya estaba afuera, ajustándose la corbata con esa sonrisa fría que parecía nunca borrarse de su rostro. Dio un paso hacia mí, confiado, de pie como si nada pudiera afectarle. Última oportunidad, dijo. O la dejas, o te la quito aquí mismo. Ese fue el punto de quiebre. Puede que la gente pensara que se trataba de celos o de orgullo, pero fue más profundo que eso. Era indignación. Era esa parte de mí que no estaba dispuesta a permitir que alguien con poder usara ese poder para lastimar a quien amaba. Él lanzó el primer golpe. Un movimiento rápido, torpe y cargado de soberbia, como si nunca hubiera sido cuestionado en su vida. Lo bloqueé. Sentí el impacto en mi brazo, pero no fue suficiente para detenerme. Mi puño se estrelló contra sus costillas. Fue seco, preciso. Su rostro cambió. Eso no lo esperaba. No estaba acostumbrado a ser frenado, mucho menos golpeado. ¿Todavía quieres jugar al alfa? Le dije, entre dientes. No tardó mucho. 10 minutos, tal vez menos, pero para mí fueron eternos. Golpes, embestidas, el crujido de huesos que ya no soportaban la propia arrogancia que los había llevado a esa situación.
Cuando terminó, Alonso estaba en el suelo. No podía ponerse de pie. No podía hablar. Apenas podía respirar sin que el dolor lo recorriera entero. Su mano temblaba al intentar levantarse, sus ojos todavía mostrando incredulidad. Esa era su caída. No en una sala de juntas, no con un escándalo en los periódicos, sino ahí, en plena acera, frente a un montón de desconocidos con sus celulares grabando. Me quedé parado frente a él, jadeando, con las manos hinchadas y llenas de sangre, no toda mía. Lo miré una última vez, y sentí algo que no esperaba: calma. Tócala otra vez, le dije con la voz fría, y no solo te romperé los huesos. No lo hice por espectáculo. No lo hice por venganza. Lo hice porque alguien tenía que enseñarle que su poder no era infinito. Volví adentro, dejando a Alonso tirado sobre el pavimento, con la dignidad destrozada. Los murmullos de la gente se mezclaban con el sonido de mis pasos. Luego llegaron los policías. Salí del restaurante con las manos temblando, no solo por los golpes, sino por la certeza de que lo que había hecho no tendría vuelta atrás. Camila me siguió en silencio, apoyada en mi brazo como si buscara anclaje. Afuera, el mundo seguía mirándonos, algunos con horror, otros con asombro, muchos con el teléfono en alto repitiendo la escena en tiempo real. La policía llegó rápido, quizá porque alguien ya había llamado, quizá porque la muchedumbre lo exigía. Alonso estaba en el suelo, encogido, sujetándose las costillas con una mueca que parecía salida de película. Cuando los agentes nos rodearon, levanté las manos, no por culpa, sino porque sabía que había que demostrar que no huía. Tenía que poner todo en manos de lo formal, que quedara constancia de lo que había pasado. Un agente me pidió la versión. Otro le preguntó a Camila, cuya voz se quebraba al relatar lo obvio, la mano en su pierna, la frase arrogante, el empuje. Algunos testigos se ofrecieron a hablar. Mariela, la anfitriona, señaló a Alonso sin dudar, lo manoseó, le pedí que parara. Un hombre con gafas, que luego supe se llamaba Rubén, también confirmó que lo había escuchado decir las palabras que nos habían encendido: vete, ella es mía ahora. Mientras todo eso ocurría, los teléfonos no paraban. Reprodujeron el video en la comisaría. El detective Salazar nos recibió con la seriedad de quien ha visto demasiadas cosas, pero manteniendo la calma necesaria. Puso una laptop sobre la mesa, dio play, y ahí estaba todo: la mano bajo la falda, la sonrisa altiva de Alonso, mi reacción. El archivo era incuestionable. Está bastante claro, dijo Salazar con voz medida. Vamos a registrar el reporte como agresión y acoso. Pero entiendan algo, es un hombre con influencias. Prepárense para la reacción. No era amenaza, era aviso. Y tenía razón. Alonso no era un hombre cualquiera en una empresa cualquiera. Era el tipo de hombre cuyas decisiones afectaban carreras, promociones, presupuestos. Su red podía ser amplia. Salazar insistió en que fuéramos precisos, que no dejáramos respuestas en el aire. Nos tomó declaraciones largas, cada detalle fue una cuchilla que atravesaba lo ocurrido, pero también lo afirmaba: había pasado y había testigos. Cuando salimos de la comisaría, la viralidad ya había comenzado a tejerse. En la calle, desconocidos nos reconocían por los videos que circulaban, en las noticias de la noche, los clips volvían a aparecer en bucle. Las redes no perdonan cuando hay una injusticia visible. Lo que para Alonso había sido un gesto impune, para el público era una evidencia de algo mucho mayor. Al día siguiente, empezaron a filtrarse otras historias. Correos internos que alguien compartió, testimonios anónimos que emergían en foros laborales, murmuraciones que hasta entonces habían sido susurros en pasillos. Mujeres que confirmaban encuentros incómodos en after hours, asistentes que describían comentarios y toques que pasaron a mayores en reuniones que terminaban con promesas y silencios. No era solo un incidente, tenía la forma de un patrón. La empresa emitió un comunicado corto y frío, de esos redactados para parecer responsables pero no demasiado expuestos. Tomamos estas acusaciones en serio e iniciamos una investigación interna, decía el párrafo formal. Pero afuera, en la vorágine de lo público, la cosa ya no era controlable. Las palabras en un comunicado se enfrentaban a la contundencia de un video que cualquiera podía reproducir y a testimonios que buscaban salir del anonimato. Recibí una llamada de un abogado pocas horas después. Su voz era profesional, con esa mezcla de interés y cálculo que los abogados manejan cuando huelen posibilidad de arreglo. «¿Quieren negociar?», me dijo. «Un paquete por confidencialidad es lo normal. Evita un juicio y alivia prensa». Colgué sin decidir nada de inmediato. Camila me miró, y en sus ojos vi algo que no era solo decisión legal, era ética. No queríamos silencio comprado, queríamos que se supiera la verdad, que dejara de ser un secreto con traje. Las presiones empezaron a llegar desde distintos lados. Mensajes anónimos sugiriendo que esto se resolvía en privado, correos internos que pedían calma para no dañar la marca, llamadas veladas de consultores de imagen. Todo eso me dio una claridad fría: el sistema intentaría amortiguar el golpe, proteger lo que pudiera. Pero la verdad, una vez visible, no siempre cabe de nuevo en la caja. En la comisaría, nos dijeron que la investigación policial seguiría su curso. Alonso era sospechoso de acoso y agresión, el caso tenía testigos, video y declaraciones.
Salazar nos advirtió de que el proceso público podía volverse un arma de doble filo, la exposición cura, pero también abre puertas a represalias. Acepté todo antes de que la duda pudiera echar raíces. Esto no trataba solo de nosotros, pensé. Si no se enfrentaba ahora, mañana otra mujer podría repetir la historia sin que nadie creyera su relato. Esa noche, volvimos a casa con el cansancio arrastrando nuestros pasos. Camila dormía poco, su respiración era irregular. Yo no pude conciliar sueño. Me quedé revisando el móvil, leyendo comentarios de extraños que, sin conocernos, tomaban una postura de apoyo o condena con una sorpresa que dolía. El mundo juzga con rapidez y, a veces, con ligereza. Antes de cerrar la puerta de nuestro dormitorio, Camila me tomó la mano y dijo, con voz ronca, gracias por no callarte. No supe si en ese instante me sentí orgulloso o aterrorizado por lo que habíamos desatado. Sabía, sin embargo, que la decisión ya no era solo mía. Habíamos encendido algo, un foco en la oscuridad, que prometía más ruido, más batallas, más verdades a flor de piel. No sabíamos cómo terminaría, pero por primera vez en mucho tiempo, Camila parecía respirar un poco más libre. La pelea en la acera fue solo el inicio. Lo que vendría sería más largo, más sucio y, tal vez, más necesario. La sala del tribunal estaba llena, no solo de abogados y funcionarios, sino también de un silencio expectante que vibraba en el aire. La noticia del caso ya había circulado durante semanas, volviéndose parte del escándalo público, parte de la conversación en redes sociales, parte de esa ola de escrutinio que no perdona. Camila y yo entramos de la mano. No para demostrar fuerza ante la prensa ni para encarnar alguna idea de pareja ejemplar, sino porque nos sosteníamos mutuamente. El miedo, la vergüenza, la exposición, todo era más llevadero cuando uno no caminaba solo. Del otro lado, Alonso llegó con su ejército de abogados. Trajes de $10,000, maletines de piel, rostros inexpresivos. Habían venido a rehumanizarlo, a pintarlo como la víctima de una injusticia mediática. Alonso llevaba gafas oscuras y un gesto contenido, como si cada músculo le recordara lo frágil que era ahora su postura. La fiscalía empezó con las pruebas contundentes, reprodujeron los videos del restaurante en una pantalla enorme frente al jurado. No hubo forma de escapar al silencio que se produjo cuando la mano de Alonso desapareció bajo la mesa. El jurado se inclinó ligeramente hacia adelante, algunos con el ceño fruncido. La voz de Rubén, firme, decía en mucho menos de un minuto lo que horas de argumentación legal habrían referido a medias. Él la tocó después de decir que ella era suya. No fue confuso. No fue accidental. Otros testigos confirmaron la escena. Mariela, la anfitriona, con su libreta de turno en mano, aseguró haberle pedido a Alonso que se detuviera. Otra clienta del restaurante confesó que quería intervenir pero se sintió intimidada por el porte y la actitud de Alonso. Cada relato era un ladrillo más en el muro que se levantaba entre él y su mentira. Luego fue el turno de los documentos internos de la empresa. La investigación había logrado sacar a la luz registros que mostraban que existían quejas formales previas. Correos electrónicos donde se mencionaba conducta inadecuada, comentarios inapropiados, interacciones no consentidas. Todos habían sido resueltos internamente. Ninguno había llegado a recursos humanos. Era imposible negar el patrón. Era imposible alegar accidentalidad. Alonso tomó el estrado con la impostura de un actor mal dirigido. Intentó mostrarse sereno, como un jefe educado que había sido malinterpretado por un excesivo sentido de justicia de nuestra parte. Pero cada vez que mencionaba a Camila como mi empleada, cada nivelación ridícula de culpas, solo lo hundía más. La fiscalía respondió con la frase exacta que había salido de sus labios ese día: vete, ella es mía ahora. La frase resonó en la sala como una confesión absoluta. Imposible de suavizar. El jurado deliberó menos de 3 horas. Regresaron con un veredicto firme. Culpable. Culpable de agresión. Culpable de acoso. Culpable de abuso de poder. La jueza, una mujer de media edad con expresión fatigada, extendió su mano sobre el estrado mientras terminaba su sentencia. Señor Vera, la ley no es una extensión de su ego, dijo. La ley es un límite, una línea que usted cruzó sin vergüenza. Hoy le recordamos eso. Las acciones tienen consecuencias, aunque usted estuviera acostumbrado a lo contrario. Alonso no dijo nada. No había excusa para contrarrestar la realidad. Su defensa no era solo débil, se había desmoronado como una fachada mal construida. Del otro lado del pasillo, Camila lloraba. No eran lágrimas dóciles ni silenciosas. Eran lágrimas liberadoras. Estiró la mano y me tomó la mía. Sentí el temblor en su piel, pero también la fuerza contenida en ese gesto. Lo enfrentamos, susurró. Y lo ganamos. No lo celebramos. No hubo gritos de victoria ni abrazos aplaudidos. Fue un duelo silencioso. Un cierre que no borraba el daño, pero imponía un límite al abuso. La caída de Alonso no había terminado, pero el juicio había dejado claro algo esencial: su poder estaba muerto. Ese hombre que creyó controlar vidas desde una silla ejecutiva estaba frente al mundo, reducido a lo que siempre fue detrás de la arrogancia, un depredador expuesto. Y mientras salíamos, sentí que algo más terminaba de sanar.
No solo en Camila. También en mí. Porque defenderla había sido justo, pero verla recuperar su voz, su dignidad, su risa, era todo lo que realmente importaba. La sentencia del juicio fue apenas el inicio de una caída más larga, más profunda y mucho más pública para Alonso. Al día siguiente del veredicto, su empresa emitió un comunicado cuidadosamente construido, intentando limpiar la imagen del corporativo mientras se despegaba de la figura que lo había representado durante tantos años. Con efecto inmediato, el señor Alonso Vera ha sido despedido, decía el documento. Era directo, frío, protocolario, como si los años de silencios cómplices no hubieran existido. Pero todos lo sabíamos. No lo habían despedido por principios, sino porque ya no era rentable tenerlo ahí. Al principio fueron rumores y suposiciones. Pero los titulares no tardaron en confirmarlo, una red de denuncias se levanta contra ex ejecutivo acusado de acoso. Empleados rompen el silencio. El caso Vera desata una tormenta en redes. Los periodistas hurgaban en archivos pasados, confrontaban a antiguos colegas, rastreaban eventos y juntas con nombres que comenzaron a repetirse, asistentes, becarias, coordinadoras de área. Las mujeres que durante años habían tenido que medir cada palabra para conservar su empleo, o simplemente su tranquilidad, ahora alzaban la voz sin miedo. Camila y yo veíamos todo desde una distancia calculada. No buscábamos venganza, pero tampoco huíamos del eco de lo que desatamos. Una tarde de domingo, mientras ella leía las nuevas publicaciones en su celular, me miró con una mezcla de incredulidad y ternura. «No fue solo por mí, ¿verdad?», preguntó. Negué con suavidad. «Nunca fue solo por ti», le respondí. Porque no lo era. Era por todas esas mujeres que habían dicho no y habían sido calladas. Por los que pensaban que la impunidad era eterna. Por quienes estaban cansados de ver injusticias envueltas de corbata y jerarquía. Las demandas empezaron a salir como cartas desde un mazo revelado, una tras otra. Ya no solo por agresión, sino por negligencia laboral, daños emocionales, abuso de poder, violencia psicológica. Las cortes se llenaron de documentos y su antigua vida comenzó a caerse a pedazos. Sus cuentas fueron congeladas. Un apartamento lujoso en el centro comenzó a aparecer en páginas de subastas. Los viajes de negocio ya no estaban disponibles. Los espejos caros en los que Alonso solía mirarse ahora reflejaban a un hombre acorralado, ya sin la máscara de imbatible. Pero lo más devastador para él no fue lo económico. Fue lo social. Las amistades que lo habían rodeado comenzaron a borrarlo de sus contactos. Las invitaciones desaparecieron. Los socios negaron conocerlo tan bien como decían en viejas entrevistas. Esa era la parte que lo había sostenido, la imagen. Y ahora estaba rota. Una revista de estilo, que antes lo había bautizado como referente de liderazgo moderno, publicó un especial titulado, De depredador a paria, la caída de Alonso Vera. Era demoledor. Pero justo. En casa, la calma regresaba poco a poco. Camila volvió a dormir por las noches. Las manos ya no le temblaban cada vez que sonaba una notificación en su celular. Había cicatrices, sí, pero ya no eran heridas abiertas. Por primera vez en mucho tiempo, yo la veía sonreír de verdad. Crujía entre los dientes algo parecido a la recuperación. ¿Sabes lo que siento cuando voy a trabajar ahora?, me dijo una tarde, paz. Y eso lo valía todo. Yo también cambié. No salí ileso tampoco. Lo que comenzó como una reacción impulsiva se había convertido en una reafirmación de mis propios límites. Entendí que a veces la justicia no se gana por cortesía, sino por confrontación. En uno de esos silencios que compartíamos en el sofá, sin noticias, sin ruido alrededor, Camila preguntó: ¿te arrepientes de haberlo destruido de esa manera? La miré con cuidado. No la respuesta rápida, sino la verdadera. No, dije. No me arrepiento de haberte defendido. Y no me arrepiento de haber dejado claro que nadie tiene derecho a decidir a quién perteneces. Ni tu jefe, ni nadie. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. Entonces hiciste lo que tenías que hacer, susurró. Y creo que, en el fondo, era eso. Hicimos lo que sabíamos que era correcto. No por venganza, sino por dignidad. Porque no rompimos solo huesos. Rompimos la ilusión de que él podía seguir así sin pagar un precio. Meses después, el nombre de Alonso ya no estaba en tendencias. Las páginas giraban y el ciclo de noticias seguía, pero algunas cosas quedaron inscritas para siempre. Nuevos protocolos fueron implementados en su ex empresa. Mujeres hablaron. Departamentos enteros exigieron revisar cómo manejaban las denuncias. Todo por algo que empezó con una mano bajo una mesa. Y por una respuesta que no volvió a bajar la mirada. Los meses pasaron y la vida retomó un ritmo que alguna vez habíamos dado por perdido. El escándalo dejó de ser un incendio para convertirse en cenizas, pero las marcas que dejó no se desvanecieron con la misma facilidad. Algunas las llevábamos en el cuerpo. Otras, en el alma. Camila fue transferida a otro departamento, lejos de la sombra de Alonso. Esta vez, bajo un gerente que entendía la diferencia entre el liderazgo y el dominio. Volvía a casa sonriendo.
Contaba anécdotas del trabajo sin que su voz se rompiera a mitad de la frase. Boy me pidieron que dirigiera la reunión del viernes, me dijo una noche, mientras lavábamos los platos. Esa frase, tan simple, era la evidencia de que el miedo había comenzado a soltarle la garganta. Sus ojos, brillantes al contarlo, me dieron una paz que no había sentido en meses. No todo fue perfecto. Había días en los que se desconectaba de golpe. Otros en los que despertaba llorando por sueños que parecían demasiado reales. Pero esa era la naturaleza de sanar, áspera, lenta, con recaídas que quemaban, aunque ya no mataran. Y yo también cambié. Me descubrí más alerta, más sensible a situaciones que antes habría ignorado. Había aprendido que, a veces, el silencio no es prudencia sino complicidad. Que el amor no es solo acompañar, sino ponerse de pie cuando nadie más lo hace. Cada vez que nos preguntaban por lo ocurrido, no sentía orgullo ni rencor. Solo calma. Escuché rumores de Alonso. Su caída no terminó en ese juicio. Cada nueva demanda lo arrinconaba más. Su fortuna, una vez exhibida sin pudor, se fue desvaneciendo en abogados y acuerdos extrajudiciales. Lo último que supe es que vivía en un departamento pequeño, alquilado, lejos del centro. Había intentado volver al mundo empresarial, pero su nombre era veneno. Nadie quería asociarse con él. Y tal vez eso fue lo más devastador. No los huesos rotos, no las cuentas vacías. Fue la soledad. Esa misma que él nunca supo entender cuando otros la vivían por culpa suya. Una noche de invierno, sentados frente a la chimenea, Camila me preguntó: ¿crees que se arrepiente? Lo pensé un instante. Luego respondí con lo único que sentía verdadero. Creo que lo único que sabe sentir es rabia. Pero eso también es una forma de caer. Ella apoyó su cabeza en mi hombro, esa cabecera que tanto nos había sostenido durante los peores días. No creo que algún día vuelva a ser quien fue, agregó. No, susurré. Y está bien. Porque no se trata de destruir personas. Se trata de destruir patrones. De hacer que alguien como él no pueda volver a sentirse impune. Y así fue. Lo que comenzó como un momento de rabia fue, en realidad, un punto de partida. No para una venganza perfecta, sino para un estruendo que quebró algo más profundo que un hueso, quebró el miedo. Hoy, cuando camino junto a Camila, ya no siento la sombra de aquel día en nuestras espaldas. No la olvido, pero tampoco la cargo. Miro alrededor y siento que, aunque no cambiamos el mundo, cambiamos nuestro mundo. Y eso, para cualquiera que haya luchado alguna vez por lo que ama, ya es una victoria. Y si algo aprendí de todo esto, es que el amor no es solo ternura. A veces es coraje. A veces es repulsión ante la injusticia. Y, cuando es necesario, el amor también es lucha. Porque hay batallas que uno no escoge, pero que, al enfrentarlas, se vuelve alguien que jamás imaginó poder ser. Y eso, también es amor. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.